¿Qué tal, amigos? Luis Enrique Mota Valderas, canal Antítesis, haciendo esta comunicación con ustedes. Pues mire que hoy vamos a platicar de un tema muy complejo, muy difícil y sobre todo muy difícil de entender, y que hemos buscado un serial de situaciones para tratar de justificar una gran incompetencia de este nuevo gobierno. No tenemos que ser tan duros al señalar, pero tenemos que darnos cuenta que es un problema que se ha convertido y que se ha acentuado más en los últimos meses. Es importante saber que la seguridad que reclamamos y exigimos todos los mexicanos, y que antes estaba en algunos puntos, en algunas federaciones del país, en algunos estados, que eran los referentes de la inseguridad, de los secuestros, de los homicidios, de las extorsiones, del robo de vehículos, de los feminicidios y todo lo que refiere a la delincuencia organizada. No queremos voltear a ver una realidad que ya basta de entenderla como una herencia de las administraciones pasadas. Sabemos que existe una gran descomposición y grandes vicios, sobre todo en crepúsculos y cuerpos delincuenciales en el país, que han penetrado como la humedad a nuestros jóvenes mexicanos, a hombres y mujeres, e inclusive a jovencitos no mayores de 8 años. Y esto ha sido el enorme problema en la desintegración de la célula familiar, por lo menos la más importante y la que ha mantenido y ha prevalecido en la gran sociedad de los hombres y mujeres que conformamos este gran país. Pero tampoco podemos darle la espalda ni tratar de justificar algo que, créame, que crece todos los días, y que uno de los referentes de este gran problema, de este gran flagelo para los mexicanos, y que ha sido prácticamente uno de los obstáculos más latentes y patentes en todos los días de la Cuarta Transformación, es ver las cifras diarias, es ver cómo todos los días se acrecenta el problema de los homicidios, de los asesinatos culposos, de todo lo que está referido a quitarle la vida a nuestros jóvenes, a nuestra población de hombres y mujeres, y la enorme inseguridad que reina en estados muy representativos del país. Hay que entender, sí, pero ya no de la manera como se ha hecho, que son herencias de estos 5 últimos gobiernos y la complicidad de un Estado perverso, narco y delincuente, que han hecho una fórmula entre ciudadanos de la delincuencia organizada e intereses que están vinculados con el narcotráfico y con lo que hoy se pronuncia como un problema enorme en la sociedad mexicana. La trata de personas, el tráfico de personas, los asesinatos con el fin de obtener el tráfico de órganos, el trasiego de drogas, las famosas cocinas para producir drogas químicas, y los grandes sembradíos de amapola y de marihuana, estos enervantes que siguen teniendo gran demanda, no solamente en países como en Estados Unidos y parte de Centro y Sudamérica, sino que ya nos hemos convertido, o nos convirtieron en México, en consumidores de todos estos enormes problemas de las drogas químicas y de los enervantes. No podemos soslayar ni tampoco negar que es un enorme problema el de la inseguridad en la Cuarta Transformación insurgente. No podemos darle la espalda ni tampoco justificar, porque no ha habido resultados, ni tampoco vemos por dónde se puede erradicar la delincuencia en el país. Habrá que entender que la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear y constituir
una Guardia Nacional que permita, por encima de aquellos 10,000 agentes que se dedicaban o intentaban erradicar el problema de la delincuencia, hoy será un enorme ejército, la Guardia Nacional, que rebasará los 250,000 efectivos. Y esto, si no garantiza la paz total, seguramente habrá un control más definitivo en estos puntos que están perfectamente localizados, donde existe y se radica la delincuencia organizada. Lo que todavía no podemos entender es que los días y los meses pasan y siguen aumentando y acrecentando las cifras de muertos y hombres y mujeres, y siguen invadiendo con una enorme impunidad todos los grupos delincuenciales, los cárteles de la droga, los cárteles de la delincuencia, y todavía vivimos el flagelo de patrocinios y grandes economías para tratar de desestabilizar a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador. Habrá que entender que ese ha sido uno de los enormes males que se hicieron con complicidad entre el Estado mexicano y que apoyaron a los primeros grupos delincuenciales, en el que hicieron un enorme negocio y grandes fortunas, en el que hoy, con esa impunidad y protección de los sistemas policíacos e inclusive parte de los soldados de México, involucrados y formando una fórmula y un negocio que les da grandes ganancias y que todavía no se ha podido erradicar en el país. Hoy no solamente vivimos esos grupos armados en estados ya muy detectados y señalados, sino que se ha expandido y ha crecido y han crecido las formas de delincuencia en el país. No vemos ni inteligencia político-social, ni inteligencia policíaca, ni siquiera personas o profesionales que implementen estrategias y logísticas para tratar de combatir este enorme mal en el país. Por ahí se vislumbra con aquello que el presidente López Obrador mencionó a los primeros meses de su administración, que se acabó la guerra, esa guerra que iniciaron 3 de los peores sátrapas presidentes que han gobernado en México: el degenerado de Peña Nieto, el alcohólico borrachín de Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto que esos dos sumaron arriba de 180,000 muertos en el país. Y estamos hablando no solamente de delincuentes, estamos hablando de militares, de marinos, de pilotos aviadores militares, de hombres, de mujeres, de niños, de familias. Y esto es el referente, es la bandera y es el producto de esos 36 años de perversidad, pero que no se han acabado con el simple hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que la guerra se acabó y que no más persecución con estos grupos ni combatir guerra con guerra. Habrá que entender 3 factores fundamentales. Si no hay profesionales para combatir y conocedores el flagelo de la delincuencia organizada, poco avanzaremos. 2, si en México no se planea y se invierte en seguridad y en cuerpos policíacos y militares profesionales con inteligencia militar y política social, no habrá resultados. Y el tercero, mexicanos y presidente de México. Mientras que usted no meta a la cárcel a los que todavía forman parte de esta sociedad maldita y perversa, que siguen envenenando a los mexicanos, que siguen teniendo grandes cantidades y ganancias en el tráfico, venta y consumo
de enervantes y de drogas químicas, y no existen estos programas para fortalecer a los jóvenes, hombres y mujeres, y a la población de México, para crear conciencia y constituir la muy esperada constitución de la recuperación de la moral en el país. Presidente López Obrador, mexicanos, difícilmente podemos o vamos a poder combatir este cáncer, herencia de 36 años de gobiernos corruptos, narcos, neoliberalistas, que todavía están infiltrados en la cuarta transformación insurgente.